Buenos días, Humash, para el día jueves, Parashat Pinchas. Estamos en el capítulo 28 de Números, Pasuk, versículo 1. Vayidaber Hashem el Moshe Lemor, Hashem habló a Moshe para decir, Tzav et Bnei Israel, ordena a los hijos de Israel, Vamarta alehem, y diles, et korbani lachmi leishai, mi ofrenda, mi alimento para mis fuegos, reach nichochi tishmeru lahakriv li bemoado. La fragancia placentera ustedes se cuidarán de ofrecer para mí en su tiempo designado. De repente aquí la Torah cambia por un momento el tema. Veníamos con la historia del pueblo judío en marcha hacia Israel. Después hubo la historia con Balak y Bilam. El asunto de Pinchas, y después ya llegó al final de la vida de Moshe, ya que van a entrar en Israel, y ayer vimos cómo Moshe se preocupó acerca de quién va a ser el próximo líder. Ya que Moshe mencionó eso a Hashem, como preocupándose por sus hijos, por el pueblo judío, viene Hashem y dice así, Rashi explica, que Hashem le dijo, antes de que me encomiendes algo respecto a mis hijos, encomienda tú a mis hijos respecto a mí. Esto es comparable a la hija de un rey que estando a punto de partir del mundo, dio un encargo a su esposo respecto a sus hijos, etc., como se declara en el Midrash Sifri. En otras palabras, Hashem está diciendo, tú estás preocupado por ellos y por eso estás preguntando quién va a ser el líder. También es importante que le ordenas a ellos acerca de sus responsabilidades con Hashem. Y de nuevo hay este tema de los korbanot, los sacrificios, que es un tema realmente muy elevado, muy místico, que el ser humano realmente no puede entender la profundidad de los korbanot, de los sacrificios que ocupan un lugar tan importante en el templo, y que hoy en día, mientras que estamos en Galut, en el exilio, no podemos cumplir con eso. Pero aquí la Torah se va a dedicar casi de lo que resta esta parashá a las diferentes obligaciones de los korbanot en cada festividad. Empezando ahora, esto es la lectura que nosotros leemos cada Rosh Chodesh, porque incluido al final va a decir cuál es el orden de sacrificios para el día Rosh Chodesh, el primer día del mes judío. Y también, antes que de eso, vamos a hablar del Korban Tamid, el Korban diario que había que ofrecer en la mañana y en la tarde. Ajamí, mi alimento, se refiere a las partes designadas. Asimismo, la Torah dice de ellas, el Kohen hará que ardan en humareda sobre el altar, es alimento del fuego para el Eterno. Entonces, la parte principal de un Korban, ¿cuál es? Es la sangre. Porque la sangre es la vida, y cuando se salpica la sangre sobre el altar, digamos, en eso viene la expiación o el propósito de este sacrificio. Pero también hay lo que se llama lachmi. Lachmi es el alimento, que son las partes del animal. Después dice liishai, para mis fuegos, es decir, las partes designadas que son colocadas para los fuegos de mi altar. Tishmeru, se cuidarán. Aquí aprendemos algo importante. Por un lado, se cuidarán significa que se cuida de hacer todos estos sacrificios de la forma correcta. Pero también, dice Rashi, Tishmeru significa que debes tener a Kohanim, Leviim y Israelim que se paren junto a cada ofrenda.
De aquí aprendieron la ley que los hizo instituir los Ma'amadot. Ma'amadot significa que habían personas siempre designadas para estar presente en el templo y simplemente estar como supervisando, pero más que supervisando, la idea es la presencia, mostrando la importancia de lo que se estaba haciendo ahí. Esto porque la Torah dice Tishmeru, que debe ser cuidado. Cuidado el Corbán, pero también en general debe haber como un cuidado de parte de cada sector del pueblo judío, Kohanim, Leviim y Israelim. Bemoado, en su tiempo designado, todos los días es el tiempo designado para el ofrendamiento de las ofrendas continuas, o sea, Corbán Tamid, aunque el Corbán continuo que se ofrecía una vez en la mañana y una vez en la tarde, podría uno pensar, ok, es todos los días. Nosotros, cuando se trata de algo que hacemos todos los días, no le damos la importancia de algo que quizás hacemos una vez al año. Entonces las fiestas que vienen una vez al año, de repente va a haber un cariño especial, Bemoado, en su tiempo, ¿no? Es Pesach ahora, es Shavuot o cualquier fiesta que sea. Naturalmente, por ser solamente una vez al año, quizás le van a dar una atención mayor. Pero lo que se hace diariamente, a veces pierde ese toque especial. Por eso, inclusive cuando se trata de los korbanot, de los sacrificios que se va a hacer a diario, también usa ese término bemoado en su tiempo. Porque el tiempo de hoy es diferente que el tiempo de ayer. Cada día hay que verlo como algo especial. ואמרת להם זה האישה אשר תקריבו להשם כבשים בני שנה תמימים 2 ליום עולה תמיד. Y les dirás, esta es la ofrenda ígnea que ofrecerán al Eterno corderos de 1 año sin defecto, 2 por día en ofrenda de ascensión continua. Esto es el Corbán Tamid, el diario. ¿Cómo había que hacer estos korbanot, sacrificios? Dice la Torah, Et hakevesecha tase vaboker, harás un cordero en la mañana, ve et hakeves hasheni tase ben haarbaim, y el segundo cordero lo harás en la tarde. Interesante que hay una discusión acerca de cuál es la frase más importante en toda la Torah, o más que se destaca en toda la Torah. Y una de las opiniones dice que es esta frase, que hay que hacer la ofrenda en la mañana y en la tarde. Porque en esa frase, entonces la Torah está comunicando la importancia de la constancia, de hacer algo todos los días, porque nosotros tendemos de inspirarnos quizás de vez en cuando y dura poco, pero el éxito real en todo, pero también en nuestra relación con Dios y en nuestro crecimiento espiritual, es lo que podemos lograr de hacer constantemente, continuamente, el Humash diario, todos los días, ¿no? Cualquier cosa que pueda uno instituir, aunque sea por menos tiempo, pero si es constante, siempre va a valer más de algo que haces un momento con todo y después lo dejas. ועשירית העיפה סולת למנחה בלולה בשמן כתית רביעית ההין, y 1/10 de efa de sémula revuelta en aceite, machacado para oblación 1/4 de hin. Entonces, este corbán va junto con el sacrificio, también hay esa ofrenda también de sémola.
con aceite. Olat tamid ha'asuya behar Sinai lereach nichoach ishel Hashem. Es la ofrenda de ascensión continua realizada en el monte Sinai en fragancia placentera, ofrenda ígnea al Eterno. ¿Qué significa que fue realizado en Har Sinai? Porque la Torah aquí de repente, cuando habla de este Corbán, menciona Har Sinai, el monte Sinai. Entonces Rashi explica, dice, es decir, semejante a aquellas ofrendas de ascensión continuas que fueron llevadas a cabo durante los días de inauguración del altar. Entonces, esto es una opinión. Según otra explicación, al enunciar la frase realizada en el monte Sinai, la Torah hizo una comparación entre la ofrenda de ascensión continua y la ofrenda de ascensión ofrecida exclusivamente en el monte Sinai. La Torah nos contó que Moshe levantó un mizbeach, un altar cerca a la montaña, y ahí hizo sacrificios. Entonces la que fue ofrecida antes de la entrega de la Torah, de la cual está escrito y la puso en jofainas, la comparación enseña que esta ofrenda de ascensión también requiere un recipiente para recibir la sangre. Y también está haciendo la comparación de este Corbán, sacrificio diario, a Har Sinai, a lo que se hizo en el momento de recibir la Torah. Vinisko revi'it ahin lakeves ha'echad, ba'kodesh hasech nesech shechar la Hashem, y su libación es un cuarto de hin para cada cordero. En el lugar sagrado será vertida la libación embriagante al Eterno. Dice Rashi, Vinisko, y su libación. ¿Cuál libación? La libación de vino. Quiere decir que sobre el altar deberán ser vertidas las libaciones. La libación embriagante al Eterno, esto indica que debe ser un vino que embriague, lo cual excluye el vino nuevo recién salido del lagar. ¿Qué tipo de vino había que utilizar para acompañar este corbán? ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים כמנחת הבוקר, וכנזקו תעשה אישי ריח ניחוח להשם. Y el segundo cordero la harás en la tarde, igual que la oblación de la mañana, y que su libación lo harás una ofrenda ígnea de fragancia placentera al Eterno. O sea, en la tarde no hay nada diferente, hay que volver a repetir lo mismo que se hizo en la mañana. Y esto es entonces la primera de muchos diferentes korbanot que la Torah va a mencionar. ¿Por qué lo menciona de esta forma? Aparentemente lo está mencionando en orden de frecuencia. Como este es un corbán que se hacía a diario, viene primero. ¿Qué viene después? Shabbat. Porque Shabbat es una vez a la semana. ¿Qué vendría después? Rosh Chodesh, el primer día del mes. Y después las fiestas que vienen una vez al año. Entonces tienes lo diario, lo semanal, lo mensual y lo anual. Así está en la Torah. Entonces esto es la ofrenda diaria. Uviyom ha-Shabbat, y en el día de Shabbat, Shnei chevasim benei shana temimim, Ushnei esronim solet mincha belulav hashemen venisko. 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimos de efa de sémola revuelta en aceite para oblación y su libación.
Olat Shabbat b'Shabbato al Olat Hatamid v'Nizka. La ofrenda de ascensión de cada Shabbat en su Shabbat, además de la ofrenda de ascensión continua y su libación. Entonces dice que eso no puede presentarse en ningún otro Shabbat que no sea su Shabbat, lo que significa que si pierden la ocasión de hacerlo, no hay compensación. Deberán aportar esta ofrenda a continuación de la ofrenda de ascensión matutina permanente, más su ofrenda de cereal de su libación. O sea, primeramente haga el corbán de la mañana de todos los días y luego viene este de Shabbat. Uveroshei chodshechem, ya yendo a lo mensual. Takrivu ola Hashem parim bnei bakar shenayim va'ayel echad kevasim bnei shana shivat mimim. El primer día de cada mes, Rosh Chodesh, ofrecerán al Eterno una ofrenda de ascensión, 2 toritos, 1 carnero y 7 corderos menores de 1 año, todos sin defecto. ¿Cuál es el significado de este sacrificio? Entonces Rashi nos explica, los toritos aluden a Abraham, quien alimentó a los ángeles con 3 terneros. Cuando vinieron los ángeles a visitar a Abraham, recuerda cuando después de su Brit Milá, después de su circuncisión, dice que él los ofreció, ¿no? Eso fue el alimento que dio a los ángeles. El carnero a Yitzhak, en cuyo lugar fue sacrificado un carnero. Esa es la historia de Akedat Yitzhak, la atadura de Yitzhak. Al final, obviamente, no se hizo el corbán, el sacrificio con Yitzhak mismo, sino con un carnero en su lugar. Y los corderos a Jacob, quien se cobró su paga con cabezas del rebaño de Labán, en la historia de Jacob con su suegro Labán. Los corderos son 7 porque tal número alude al pacto que une a Dios con el pueblo judío. Si por alguna razón no pueden ofrecer todos estos sacrificios, ofrezcan lo que están a su alcance. Justamente ayer, que fue 17 de Tamuz, una de las razones de ese ayuno, dijimos que fue el día que ya no tenían animales para ofrecer el sacrificio diario. Que quiere decir que no en todas las épocas eran fácil conseguir y tener los animales necesarios para hacer los korbanot, los sacrificios. Lo mismo rige para las ofrendas adicionales correspondientes a las fiestas. Ushlosha esronim solet mincha belulav hashemen la pare echad, ushne esronim solet mincha belulav hashemen la ayel echad. Las ofrendas complementarias para estos animales, como ya les fuera indicado, son 3 décimos de efa de harina, flor mezclada con medio hin de aceite de oliva como ofrenda de cereal por cada toro, 2 décimos de efa de harina, flor mezclada con 1/3 hin de aceite de oliva como ofrenda del cereal por cada carnero. Había que tener un libro de recetas, ¿no?, en el templo, porque cada corbán tenía, junto con el sacrificio, habían las libaciones y las ofrendas de harina, y cada uno tenía su receta y su forma muy particular de cómo hacerlo. Isaron solet mincha belulav hashemen la keves echad, ola reach nichoach ishel Hashem, y 1/10 de efa de harina, flor mezclada con 1/4 hin de aceite de oliva como ofrenda de cereal por cada cordero. Tienes que ofrecerlas con la intención de que cada una de ellas sea una ofrenda de ascensión y una ofrenda de fuego del agrado al Eterno.
ונזקיהם חצי ההין יהיה לפר, ושלישית ההין לעיל, ורביעית ההין לכבש יין, זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. Y sus libaciones, medio hin de vino por toro, un tercio hin de vino por carnero, y un cuarto hin de vino por cordero. O sea, cada animal tenía lo que su acompañante, ¿no? La ofrenda de ascensión del primer día de cada mes puede ofrecerse únicamente en su mes. Si no lo hacen en el momento estipulado, no pueden compensarla en cada uno de los meses del año. Tiene que ser en su día, igual como dijimos antes, Olat Shabbat Beshabbato, el de Shabbat tiene que ser en su Shabbat, igual Rosh Chodesh tiene que ser en ese Rosh Chodesh. Porque hay ciertas veces en el año que hay lo que se llama Miluim, que se puede reparar. Uno de estos ejemplos es Shavuot, que tiene una semana de Miluim, de reparación. Pero estos korbanot tenían que ser a juro en su momento, y si no, ya no se podía ofrecer. Usi'ir izim echad lechatat la Hashem adolat hatamid yaseh venisko. Además de estas ofrendas, aportarán el primer día de cada mes un chivo joven como ofrenda de falta en honor al Eterno para expiar por aquellos que sin saberlo ingresaron en el área del santuario o si comieron alimentos consagrados mientras se encontraban en un estado de impureza, o los que comieron alimentos consagrados que habían vuelto impuros. Entonces los chivos inmolados como ofrendas adicionales en las festividades tienen este mismo propósito. Pero el chivo ofrecido el primer día de cada mes también expía mi falta, por así decirlo, de haber empequeñecida la luna. Hashem como que está ofreciendo también, porque en el principio de la creación habían 2 luminarias, y Hashem después disminuyó la luz de la luna. Entonces, como este es el momento de Rosh Chodesh, cuando la luna empieza otra vez a crecer, como decir que Hashem también está como diciendo por su falta de haber disminuido la luna, también este chivo hace, expiación. Todas estas ofrendas de ascensión adicionales y sus libaciones deben ofrecerse después de la ofrenda de ascensión matutina permanente, que es el Korban Tamid, su ofrenda de cereal y su libación. Entonces, en breve, para no a veces con tantas recetas y palabras y vino y harina, uno a veces se pierde, pero la idea es que cada Korban, cada sacrificio, cada día tiene su sacrificio. Cada sacrificio tiene sus acompañantes. ¿Cuál es el acompañante que hay que ofrecer? ¿Cuántos? Eso es lo que la Torah nos está enseñando en estos versículos. Con esto terminamos el Chumash de hoy. Disculpa que le diga.